Muy buenas tardes. A nombre de las magistradas y magistrados de la Sala Superior, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión virtual del Círculo de Lectura del Tribunal Electoral, que ahora dedicamos a comentar la obra Los de Abajo, del escritor mexicano Mariano Azuela. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo a través de las plataformas de YouTube y de Facebook Live. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Rafael Estrada Mitchell, quien hará comentarios iniciales de esta obra clásica, muy clásica, de la Revolución, sobre la Revolución Mexicana. También nos da gusto tener a la maestra Marta Alejandra Tello Mendoza, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral, quien va a fungir como moderadora y nos hará favor de presentar también la semblanza curricular de nuestro invitado del día de hoy. Así que, estimada Ale, sin mayor preámbulo, te cedemos el uso del micrófono. Muchísimas gracias, licenciado Millán. Para mí es un placer, como siempre, estar en este círculo de lectura del Tribunal Electoral y saludar a todos mis amigos, amigas, compañeros y compañeras de esta institución, pero también recibir al doctor Rafael Estrada Mitchell para arrancar este segundo módulo de nuestro círculo de lectura. Entonces, a continuación, voy a leer su síntesis curricular. Rafael Estrada Mitchell es profesor universitario en varias instituciones de México y profesor investigador en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Es profesor del doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor investigador visitante de la Universidad de Pisa, Italia, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho con 3 menciones honoríficas en su defensa de tesis, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario de doctorado. Desde 2004 ha sido profesor de Derecho Público, de Derechos Humanos y de Historia Jurídica en la Universidad Nacional Autónoma de México y élites en la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Interuniversitario Ortega y Gasset y la Escuela Libre de Derecho, en la que fungió como secretario académico y director del doctorado. Fue coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y de la maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Es profesor de la maestría en Historia Eclesiástica en la Universidad Pontificia de México y de la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho. También en la maestría en Derecho en la ULA y del doctorado en Derecho de la Universidad La Salle. Ha sido, asimismo, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales de 2012 a 2016, consejero decano en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2009 a 2016 y director general del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, de 2019 a 2020. Es autor de libros y artículos especializados en la historia constitucional de México, destacando Obedezco pero no cumplo, lecturas de Jus, Historia Constitucional en México, Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, José María Morelos, Nación y Constitución en 1812 y Tácticas Parlamentarias Hispano-Mexicanas. En coautoría, este último con Alonso Lujambio. Recopiló y comentó con José Ramón Cosío las obras completas de Felipe Tena Ramírez. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, integrante del Comité Científico Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, de la Universidad de Florencia, del Consejo Editorial Metapolítica, del Consejo Asesor Externo del Anuario de Historia del Derecho Español y Académico, número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Condujo asimismo
los programas de televisión ante la ley, Háblame Derecho y La Palabra Justa del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación a presentar la obra que hoy vamos a comentar en este círculo de lectura, y sin más preámbulo le cedería el uso de la voz. Al contrario, muchísimas gracias a usted por su muy amable y generosa presentación, Alejandra. Qué hermosa es la revolución, aún en su misma barbarie, pronunció Solís conmovido. Luego, en voz baja y con vaga melancolía. Lástima que lo que falta no sea igual. Hay que esperar un poco, a que no haya combatientes, a que no se oigan más disparos que los de las turbas entregadas a las delicias del saqueo, a que resplandezca diáfana, como una gota de agua, la psicología de nuestra raza, condensada en 2 palabras: robar, matar. Bueno, agradezco la enorme oportunidad que me da el Tribunal Electoral en esta iniciativa, que saludo como una iniciativa más que saludable, emocionante, de círculo de lectura sobre la novela de la Revolución, pues la oportunidad que me dio volver a una novela que leí hace 33 años, porque yo creo que esta es la típica novela que todos leemos en la secundaria o en la prepa, y que entonces confieso que me dijo mucho menos que ahora que mi buen amigo Agustín Millán me hizo releerla. Y claro, porque sabe uno mucho más del proceso revolucionario, ha uno ido logrando quitar muchas hilachas de historia oficial que enturbian, como siempre, la comprensión de un movimiento como el de la Revolución, que fue todo menos simple, que fue complejísimo, y pues obviamente la lectura, o lo que probablemente quiso decir Azuela en esta novela, pues nos dice hoy por hoy, gracias a lo que ha venido después de esos 33 años, la edad de Cristo, ¿no? Y la edad de Alejandro Magno, pues lo que hemos venido sabiendo sobre la revolución, o lo que creemos ya en la madurez, que es la revolución. Y por ahí me gustaría empezar. Siempre nos dicen en la secundaria o en la prepa, pues que vamos a leer una novela de la revolución, ¿no? Hay quien ha dicho que Los de Abajo, de Mariano Azuela, es una novela reaccionaria, como digamos La Ruina de la Casona, la novela de Esteban Maqueo Castellanos, o los escritos de Jorge Vera Estañol, o aún algunos de los escritos, si bien no sus novelas, que se dedican a otro periodo de tiempo, pero algunos de los escritos que escribió Emilio Rabasa, y que obviamente criticaron ellos tres, Maqueo, Rabasa y Vera Estañol, al movimiento revolucionario en términos pues muy, muy, muy agrios, ¿no? Hay otros que dicen, sí, es una novela de la revolución, como podríamos decir El Camino a Tlaxcalaltongo, esa novela, más bien esa narración magnífica del general Urquijo, que se refiere a la muerte del primer jefe, y ya por entonces presidente constitucional, don Venustiano Carranza. La pluma de Urquijo es una de esas plumas que deberían estar mucho más conocidas en el medio mexicano, porque es una pluma magnífica, como por lo demás la de Azuela también, por supuesto. O una novela revolucionaria, como las 2 novelas arquetípicas de Martín Luis Guzmán. Hay quien ha dicho, Los de Abajo, pues está al nivel de La Sombra del Caudillo y de El Águila y la Serpiente. Bueno, no lo sé. Yo creo que eso se lo dejamos a los expertos en literatura. Aquí hay varios. También a las expertas, a los expertos en cine. Mi buen amigo José Ramón Narváez no me dejará mentir en este mismo foro, quizá cuando termine esta explicación farragosa, pues que hay 2 películas, una mejor que la otra, a mi manera de ver, con 30 o 35 años de diferencia, la gran película del año 40 y luego la película de los años 70 sobre Los de Abajo. Lo que también es cierto es que hoy, en esta época de pandemia y de tantas tragedias que tenemos que lamentar en nuestro país, por desgracia, pues resulta que pues ya prácticamente todos somos los de abajo, pero hay unos, qué duda cabe, que están más abajo que otros, ¿no? A lo Orwell. Eso creo yo que es lo primero que nos quiso decir, de manera nada reaccionaria, por cierto, sumamente revolucionaria, ese espíritu magnífico que fue el primero de los Mariano Azuelas célebres, los 3, en la historia patria. Hay que decir, primero que nada, que la obra de Azuela se publicó en partes.
se publicó por entregas en un diario norteño, en un periódico del Paso, en el año de 1915. O sea, lo primero que tenemos es una novela al estilo Dickens, al estilo del siglo XIX. La gente esperaba que saliera el fascículo con el nuevo capítulo, con la nueva entrega, y esto genera algunas cuestiones de estilo que voy a comentar en un momento. Pero antes decirles que la segunda entrega, revisada y condensada, será la que le comience a dar ya fama. Y luego la tercera, ya entrados los años 20, muerto Carranza, muerto Villa, establecido el sistema sonorense, el régimen de los sonorenses, el régimen de Agua Prieta entre nosotros, e incluso ya a punto de entrar al maximato, es esa tercera edición la que le va a dar una fama nacional y definitiva al escrito célebre, uno de los muchos escritos de don Mariano Azuela, porque no fue uno de estos autores de una sola novela, sino que Azuela fue una pluma bastante prolífica. Bueno, la segunda y la tercera versión se van a hallar mucho mejor armadas, como es lógico, que la novela por entregas. Resultará mucho más apreciable el hilo conductor entre los diversos capítulos, que podríamos llamar pequeños fascículos, pequeñas escenas de vida revolucionaria. Y tenemos dos personajes, fundamentalmente. Lo que decía Agustín Millán al principio, bueno, pues lo primero hay que decir que es el dramatis personae de los de abajo. No son todos los de abajo ni todos los oprimidos. Son dos caracteres muy claros. Yo casi les diría que arquetípicos, que quiere hacer una alegoría de el general militar, guerrillero, que se va a la bola, muy localizado en Zacatecas, en la sierra, que luego logra llegar a la sierra de Durango, que varias décadas después va a ser tan tristemente célebre por el famoso Triángulo Dorado. Bueno, pues por ahí andaba este personaje a la hora de la bola, y es el celebérrimo Demetrio Macías. ¿Y por qué digo celebérrimo? Bueno, pues que entre otras cosas, Los de Abajo es una novela también wagneriana, se refiere a la forja del héroe. Ahorita vamos a ver por qué, porque no en balde los años formativos de Azuela, pues son los años de fines del siglo XIX, ¿no? Y en ese sentido es, insisto, muy wagneriano el leitmotiv, el hilo conductor. Cómo se va forjando este héroe que es Demetrio Macías. Pero ojo, es una forja cuestionada, atormentada, errática, como las de los verdaderos héroes de la revolución, los que permanecieron anónimos. Macías mismo duda de la justeza de su causa varias veces a lo largo de la novela. No es Felipe Ángeles, no es Ramón F. Iturbe, no es Emiliano Zapata, no es Otilio Montaño, es un personaje mucho más complejo, ya les digo, atormentado, insisto, wagneriano, nietzscheano, si ustedes quieren. Demetrio Macías es un hombre con la suficiente capacidad intelectual como para cuestionarse sus hechos. Un punto muy a favor de la complejidad que entrelaza la novela de Azuela. El periplo de Macías comienza como tantísimos otros periplos revolucionarios. Su camino a la revolución, a la bola, como se decía, comienza con un atentado de carácter sexual a su mujer. Es siempre la opresión caciquil. Por eso se ha dicho que en realidad la gran novela de la revolución no es otra que Pedro Páramo, ¿eh? Porque a final del día, aunque no se refiere estrictamente a la revolución, de lo que habla es de esa opresión tremenda que los caciques locales infligían, a veces a través de la apelación al famoso derecho de pernada, en esta mentalidad tan pseudo-vasálica y tan patrimonial que conservaban los mexicanos entonces y que por desgracia seguimos conservando los mexicanos de ahora. Bueno, pues lo primero que enfrenta es un atentado menor, porque lo detiene el propio Macías, que ya es un hombre muy respetado en su comunidad, un atentado de carácter sexual contra su mujer, o la que entonces es su mujer, al inicio de su camino, al inicio de la forja del héroe. Luego veremos que va cambiando. Aquí también es impresionante cómo pues, los temas de perspectiva de género estaban completamente olvidados en la época, ¿no? Hoy diríamos que incluso muchos pasajes son de una incorrección tremenda, ¿no? Y es que no falsea en ningún momento la realidad Azuela. Esa era la situación de la mujer, tanto casada como de la mujer en los lupanares, la mujer en los congales, las mujeres que servían como prostitutas, como enfermeras, como ayudas de campo incluso, las famosas Adelitas, muchas de ellas,
vivían en este tremendo mecanismo de opresión. Yo creo que si se escribiera en 2020 la novela y no en 1915, pues ya podríamos irle llamando Las de Abajo, ¿no? Porque en realidad el propio Macías es un opresor de la mujer, personaje como es obviamente de su tiempo. Y luego está el otro arquetipo, que es Luis Cervantes, un médico, periodista, en buena medida el alter ego de Azuela, el curro, le dicen, los de la bola hoy le llamaríamos el fifí, ¿no? Es un profesionista con ideales revolucionarios, harto del porfiriato, harto, por supuesto, del huertismo, del golpe de Victoriano Huerta contra el presidente legítimo Madero. Es un médico pequeño burgués, idealista. Parece ser, insisto, pues algo así como el alter ego de Azuela. Pero Azuela es suficientemente lúcido como para criticarse a sí mismo, si es el caso de que su otro yo es Cervantes, porque en no pocos pasajes de la novela lo ridiculiza, con discursos cursis, engolados, a veces francamente lambiscones respecto de Demetrio Macías, de quien llega a ser secretario, y con la burla de la soldadesca y de la oficialidad de Macías. El idealismo y la cultura de Cervantes, con todo, le salvan la vida frente a Macías. Hay un pasaje muy célebre, si ustedes se acuerdan de la lectura de secundaria o de prepa que hayan hecho. No les voy a contar la novela, obviamente, porque como dicen mis hijos, siempre me dedico a spoilear películas y novelas, no se trata de eso, pero quizá ustedes se acuerden en las 20, quizá 30 primeras páginas, cuando se conocen Macías y Cervantes, lo que ocurre es que Cervantes, gracias a su capacidad y a su ingenio, su capacidad lingüística y a su ingenio en el convencimiento, logra convencer a Macías de que no vale la pena fusilarlo porque no es un traidor, porque no es un huertista, porque no es un infiltrado, porque no es un espía, porque a pesar de ser un curro, es un agente que tiene claro su compromiso con la revolución. Así es que de algo le valió la cultura, que genera cierta expectativa y hasta yo diría cierta admiración por parte de Macías hacia este médico, periodista, profesionista, en definitiva un hombre de ideales revolucionarios, pero que está en un mal sitio y en un mal momento. Da la impresión que Azuela mismo se autocritica diciendo, pues no veníamos al caso ahí, ¿no? Bueno, ya veremos. O ya verán ustedes cuando lo lean, porque no voy a contarles, ya les digo, el final. Lo que sorprende, en todo caso, es la enorme intuición de Mariano Azuela para saber, en fecha muy temprana, 1915 es el año de la generación de 1915, que es la generación de don Daniel Cosío Villegas, del maestro Gómez Morín, del maestro Lombardo Toledano, de los 7 sabios de México, como se les llamó, estos jovencitos que se habían formado en el porfiriato, pero que están teniendo sus últimos estudios universitarios al momento de la revolución. 2 de ellos van a ser comisionados por la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Gómez Morín y Lombardo Toledano, para acudir al constituyente del 17, nada más y nada menos. Bueno, la enorme intuición, decía yo, de Azuela, para darse cuenta que lo que unía a los revolucionarios era la execración de Huerta. Que la revolución se explica, como dijo Pancho Villa, y en ello coincidió con Álvaro Obregón, para vengar la muerte de don Francisco I. Madero. Casi les diría yo que punto. Luego va a haber muchas otras explicaciones, el marxismo, el estructuralismo, por supuesto que nos brindan otras explicaciones, había una enorme opresión, decía Vasconcelos que en realidad la revolución se había hecho por dignidad y no por hambre, pero en principio lo que está es el deseo de vengar la muerte del presidente constitucional. Y esto está en todos los bandos que se enfrentan al huertismo. Esta es una intuición genial. Insisto, es 1915, las cosas todavía no están claras en 1915. Hoy sabemos, obviamente, que Villa no terminará, no pasará mucho tiempo en que termine enfrentado a Carranza, etcétera, pero para 1915 todo seguía siendo medianamente confuso. Y sin embargo, Azuela sabe que, salvo la execración de Huerta, nada realmente une a las diversas facciones revolucionarias. Tras la batalla de Zacatecas, que está hermosamente narrada, plásticamente narrada, les diría yo, y además con una descripción de esa bellísima ciudad que es Zacatecas y el Cerro de la Bufa y cómo bajaban las tropas revolucionarias, etcétera,
muy bien narrada, como si hubiera estado Azuela ahí, pues tras Zacatecas, la revolución lo que va a enfrentar es la vacuidad, el vacío, el horror vacuo. Y también se da cuenta de la implicación que tiene la reunión de la Convención de Aguascalientes y el rompimiento de los convencionistas con Carranza. Azuela, aunque no manifiesta una total animadversión por el primer jefe Carranza, sí que se pone del lado de los convencionistas y muy fuertemente del lado de Pancho Villa, como le va a ocurrir a Macías y a su propio secretario Luis Cervantes, de manera nada inocua, aunque luego vendrá una crítica muy fuerte al villismo, que es muy valiente también por entonces, en 15, 16 y luego 26, ¿no? Para muchos, como para el propio Luis Cervantes, el exilio va a venir. Es lo que va a venir después de este pleito fabuloso entre Carranza y Villa. Va a venir el exilio en donde van a coincidir con huertistas, con porfiristas, los viejos villistas en este caso, ¿no? Es decir, todo el mundo está prácticamente en Estados Unidos. Bueno, hasta Huerta va a terminar muriendo en una cárcel, en un resguardo en El Paso, ¿no? Todo el mundo está ahí, porfiristas, reaccionarios, huertistas, pero también ya ahora villistas, según iban triunfando los carrancistas, o ya mucho después, carrancistas cuando son los aguaprietistas los que triunfan. Esto se retrata muy bien en Azuela. Casi les diría yo que también, casi, nada más casi, subrayo el casi, también como en la magnífica tetralogía del maestro Vasconcelos, ¿no? Que esto lo supo ver también con mucha lucidez, aunque a Vasconcelos, a diferencia de Azuela, lo obnubilaba su odio pertinaz contra Carranza, ¿no? Algo en lo que, por lo menos en los de abajo, no incurrió don Mariano Azuela. Al final, Macías, Cervantes y las mujeres que los procuran, que los curan, que los ayudan, que los consuelan, que se enamoran de ellos, alternativamente, por cierto, bueno, al final Macías y Cervantes se hallarán unidos por una misma desilusión. Un terrible desencanto que seguro nos suena muy conocido. Digo, nos suena muy conocido a los mexicanos, a las mexicanas de hoy, pero también a nosotros, a los hijos, no de la revolución, sino de la transición democrática, ¿no? Una desilusión tremenda, porque de alguna forma, como decía don Justo Sierra, cada 100 años nos damos cuenta que en este país, me atrevería yo a decir que en todo el continente de la América Latina, para los de abajo no hay remedio, no hay un remedio efectivo. A esa conclusión llega este hombre de una inteligencia prodigiosa y de una intuición fabulosa como es Demetrio Macías, ¿no? Ya verán ustedes en la novela por qué llega a esa conclusión. Pero por mucho Villa, mucho Zapata, mucho Carranza, mucho Obregón, mucho Calles que haya, para los de abajo no parece haber remedio. E insisto, orwellianamente, lo peor de todo es que hay algunos que están más abajo que otros, ¿verdad? Todos estamos abajo, pero algunos están más abajo que nosotros. Y vamos a hablar precisamente del autor, que es un prodigio de conmiseración, casi les diría yo que de compasión y de empatía con los de abajo, con los oprimidos. Esta era típica pregunta del examen de la secundaria de literatura, ¿se acuerdan ustedes, no? ¿Por qué se llama Los de Abajo la novela? Y era la pregunta tramposa, porque la profesora o el profesor de lengua y literatura española lo que quería es que uno le dijera, muy en la clave marxista, que a mí todavía me tocó estudiar la secundaria en esa clave, o ya no sé cómo habrá sido en épocas neoliberales, pero supongo que la pregunta era un poco la misma. La idea era que uno empezara a hablar de la opresión, que empezara a hablar de quienes están abajo en la pirámide social, de quienes buscan salir de la pobreza a través de los movimientos revolucionarios, y sin embargo, la respuesta correcta era, pues muy literalmente, los de abajo, pues son los mochos, es decir, los federales, los huertistas, a los que atacan la gavilla de Demetrio Macías en el primer encontronazo que se encuentra en la novela. ¿Por qué? Porque están abajo de la cañada. Y entonces se dice, tírenle a los de abajo, tírenle a los de abajo. Yo me acuerdo muy bien de esto porque la tuve mal en el examen
y no me acuerdo si pasé o reprobé, pero el caso es que la respuesta correcta era esta, de una exégesis pudibunda, ¿no? Casi les diría yo, podrida, de los de abajo pues son los mochos que están abajo en la cañada recibiendo toda la metralla de la gavilla del entonces coronel y ya después general Demetrio Macías. Bueno, pues Azuela vivió sus años formativos totalmente bajo el porfiriato. Nace en la República Restaurada, nace todavía en el gobierno de Lerdo de Tejada, de hecho el 1 de enero de 1873. El 30 de octubre de 1873 va a nacer otro mexicano de excepción, muy importante, también formado íntegramente durante el porfiriato, que se llamó Francisco I. Madero. O sea, la generación de Azuela es exactamente la misma que la de don Pancho. Aunque su novela más famosa se integra más bien por cuadros diversos, como ha quedado dicho, sobre la revolución, posee un doble hilo conductor la recorre, un leitmotiv wagneriano. La confusión en torno a la justeza de las causas, a la limón de la convicción, en torno al hecho de que los federales, bien fueran porfiristas, huertistas o después carrancistas, que esto es bien importante, los federales pues, son a veces la tropa de don Porfirio, luego la tropa de Victoriano Huerta y luego la tropa de Obregón y de Carranza, de Pablo González. Los federales le han declarado la guerra a muerte a los pobres, parece decirnos Demetrio Macías. Le han declarado la guerra a muerte a los de abajo, nos dice Luis Cervantes, Mariano Azuela, José Vasconcelos, Felipe Ángeles, Martín Luis Guzmán. Ese es un leitmotiv muy claro en la novela de la Revolución, criticado obviamente por las novelas reaccionarias, ¿no? Para quienes, por ejemplo, Pancho Villa no tenía nada de lo de abajo, los de abajo, ¿no? Hay que nada más recordar lo que escribió sobre él don José Fuentes Mares mucho después, ¿no? Bien que en clave historiográfica y no novelesca, o no puramente novelesca. Miren lo que le dice Cervantes a Demetrio Macías. No me resisto a leérselos tal cual, con esa pluma eminente de Mariano Azuela. Mi jefe, continuó Cervantes, usted me ha simpatizado desde que lo conocí y lo quiero cada vez más, porque sé todo lo que vale. Permítame que sea enteramente franco. Usted no comprende todavía su verdadera, su alta y nobilísima misión. Usted, hombre modesto y sin ambiciones, no quiere ver el importantísimo papel que le toca en esta revolución. Mentira que usted ande por aquí por don Mónico, el cacique. Usted se ha levantado contra el caciquismo que asola toda la nación. Somos elementos de un gran movimiento social que tiene que concluir por el engrandecimiento de nuestra patria. Somos instrumentos del destino para la reivindicación de los sagrados derechos del pueblo. No peleamos por derrocar a un asesino miserable, sino contra la tiranía misma. Eso es lo que se llama luchar por principios, tener ideales. Por ello luchan Villa, Natera, Carranza. Por ellos estamos luchando nosotros. Bueno, aparte de la obviedad de que Luis Cervantes se comporta como el típico mexicano, el lambiscón, ¿no? Limpiabotas, lamezuelas, como ustedes quieran llamarlo, una muy típica actitud no solo del México de la Revolución, esto es apreciable incluso en los escritos de nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, en pleno siglo del Barroco, o desde antes, somos muy dados a la alabanza del poder. También es cierto que Luis Cervantes tiene clarísimo por qué se lucha. Los principios, los ideales, no contra un cacique en particular, no contra don Mónico, uno de los que pretendieron violar a la mujer de Macías, sino en general contra la opresión caciquil en todo el territorio del país. Y por eso luchan todavía entonces, insisto, 1914, antes de la toma de Zacatecas, por eso Pánfilo Natera, Pancho Villa, Venustiano Carranza, Pablo González, el mismo Álvaro Obregón están luchando por ello. El gran tema de la novela, pues, el gran tema de la revolución, en el fondo, es la sorpresa que experimentan los caudillos locales, como Macías, y los intelectuales idealistas, como Cervantes, frente al rompimiento entre Villa y Carranza, frente a lo que va a dar lugar al convencionismo, la Convención de Aguascalientes, y al constitucionalismo, el constituyente de Querétaro. Cada uno de estos dos caudillos, el primer jefe Carranza y el Centauro del Norte, trató de competir con el otro
profundizando cada vez más en los contenidos sociales de la revolución. Se dio cuenta de que Cervantes tenía razón, que por lo tanto Azuela tenía razón. La revolución se hacía con un alto contenido social. Vengar la muerte de Madero se hizo en 1914. Adiós Huerta. No pasa nada, ya nos quitamos con Huerta, pero el problema social seguía vigente y había que atacarlo. Con singular talento, don Venustiano Carranza, del cual no hablamos tan bien como deberíamos hablar, se dio cuenta que la solución podía ser institucional. Y miren lo que hace Carranza. Para competir con Villa y con Zapata y con los convencionistas y con Soto y Gama y demás en el programa de profundización social de la revolución. Primero, reforma al Plan de Guadalupe. Y lo hace el Día de Guadalupe, en Veracruz, el 12 de diciembre de 1914. Buen conocedor de los símbolos, ese viejo patriarca que diría Fernando Benítez, don Venustiano, reforma al Plan de Guadalupe el día de las apariciones de la Virgen en Veracruz, como lo había hecho Benito Juárez 50 años antes, estableciendo la capital del país. En la Veracruz liberada, por lo demás, porque Carranza había conseguido que Woodrow Wilson sacara a la tropa invasora yanqui unos cuantas semanas antes, 12 de diciembre de 1914. Luego, esta reforma al Plan de Guadalupe parte de la base de que el problema de la revolución no es un problema meramente político, sino que es un problema ya social. Y por lo tanto llama a una reforma laboral, obrera, ¿no? Del tema obrero, del tema campesino, y llama a replantear la cuestión del subsuelo e incluso la codificación y hasta las relaciones familiares. La codificación civil, me refiero. Bueno, ¿cómo ataca el problema agrario? Pues la celebérrima ley del 6 de enero de 1915, obra de don Luis Cabrera, que promulga el primer jefe Carranza. Ojo, todavía no presidente de la República, todavía no hay constitución del 17, se cuida mucho de que no lo llamen presidente, y mucho menos emperador como al otro primer jefe de nuestra historia, que fue Iturbide. El señor seguirá siendo primer jefe del ejército constitucionalista hasta que se convoque elecciones conforme a la Constitución del 17. La ley agraria, pues, del 6 de enero, la ley de relaciones familiares, la famosísima ley que introdujo el divorcio entre nosotros, la del pleito con Balleres, y la convocatoria al Congreso después del célebre artículo de Félix Pallavicini, las concesiones en el constituyente de Querétaro, de un hombre que no era precisamente de izquierda, las concesiones que le hace, según dijo el jovencísimo constituyente de Borges, Juan de Dios Bojorques, las concesiones que hizo el primer jefe, Carranza, al triunfo de las izquierdas, liderada por mi célebre paisano, admirado por muchas cuestiones, admirable, Francisco J. Mújica. Bueno, y del lado de Villa, pues del lado de Demetrio Macías, del lado también de Pánfilo Natera y de los convencionistas, muy marcadamente de don Andrés Díaz Soto y Gama, pues hay que recordar eso que narra como nadie Frederick Katz, los brevísimos meses de gobierno de Pancho Villa, notoriamente revolucionarios como gobernador de Chihuahua, con educación universal para todas las niñas, para todos los niños, ¿no? Y además la posición de los villistas, que en muchos aspectos fue de avanzada en la propia convención de Aguascalientes. Bueno, ya se me acabó la media hora, solamente decirles que al final del cuento, al final de los de abajo, está Celaya. Todo empieza en Zacatecas contra Huerta y todo termina en Celaya, enfrentados villistas y carrancistas. Vienen los fracasos de Villa, el fusilamiento de Ángeles, ese gran santo de la revolución, como Santos degollado fue el santo de la reforma, ¿no? Mi general Felipe Ángeles, el gran santo de la revolución, al que todavía la revolución no termina de hacerle justicia. El fusilamiento de Felipe Ángeles tras un remedo de proceso que le incoaron los carrancistas y el exilio para muchos villistas. Desde luego, el asesinato de Emiliano Zapata en 1919. No les cuento lo que pasó con Macías, insisto, véanlo ahí, pero es un poco lo que pasó con la revolución. Y del otro lado, del lado carrancista, al final está lo que narró mi general Urquijo, Tlaxcalaltongo, el crimen tremendo de Tlaxcalaltongo hace 100 años, prácticamente, estamos exactamente cumpliendo 100 años, ¿no? Fue en mayo, pero
Como la pandemia no cuenta, pues estamos en el centenario de la muerte, asesinato o suicidio, según se ha discutido, del presidente, ya por entonces presidente, Carranza. El enfrentamiento final de Carranza con los Estados Unidos, sobre todo, y ya no tanto con Villa, que estaba derrotado, sino sobre todo con la facción militarista de los sonorenses. Ustedes recordarán que don Venustiano quería que diéramos el paso a un gobierno civil, él mismo era un civil, aunque se vestía también, buen amigo de los símbolos, insisto, más o menos como militar, con una casaca ahí que no dejaba saber si era general o no, en realidad era un patriarca, ¿verdad? Bueno, pues en el otoño del patriarca, que diría García Márquez, lo que está es Tlaxcala-Altongo, y la derrota final al no poder imponer como candidato civil a la presidencia de la República al ingeniero Ignacio Bonillas, porque todo mundo, ahí sí, prácticamente todo mundo, civiles y militares, a quien querían como presidente, era al general Álvaro Obregón, al manco de Celaya, ¿verdad? Bueno, Tlaxcala-Altongo permitió que muchas ovejas, al final Cervantes es una alegoría de estas ovejas, ¿no? Luis Cervantes, volvieran al redil. Porque, como ha explicado Javier García Diego, la revolución de Agua Prieta, los sonorenses en el poder, pues no tienen nada de emocionante, ¿verdad? No es Pancho Villa, no es Emiliano Zapata, no es el constitucionalismo de Venustiano Carranza, no es ya la lucha contra Huerta, es una facción que quiere el poder. Por más que el maestro Vasconcelos le quiso poner glamour y la quiso adornar mucho y atacó mucho a Carranza y habló de un tirano, pues la verdad es que difícilmente Carranza era un tirano, por lo menos no al nivel de un Santana, de un Huerta, ¿verdad? Desde luego que no lo era. Y además, pues el programa social de los sonorenses, pues era mínimo en comparación del programa de un Mújica del lado constitucionalista o de un Villa, de un Zapata del lado convencionista. Pero tuvieron un gran mérito los sonorenses. Supieron aglutinar. De ahí va a nacer el Partido de la Revolución, ¿verdad? Aglutinar a todas las fuerzas que quisieran caber en el proyecto revolucionario. No execraron, como quería Vasconcelos, a Carranza. En esto hay una enorme diferencia con el otro gran primer jefe de nuestra historia. Cuando los antiturbidistas lograron, de la mano de Santana, acabar con Iturbide y con el imperio, lo primero que hicieron fue execrar la memoria del primer jefe del ejército Trigara, ¿no? Y hasta la fecha, estamos por cumplir 200 años y seguimos discutiendo si el señor firmó el plan de Iguala o no, ¿verdad? Bueno, Obregón, sobre todo Obregón, pero también de la Huerta y Calles, tienen el suficiente talento como para darse cuenta que Carranza estaba muerto y que ya no se podía hacer nada con esa muerte, y que más valía, como hizo Díaz con Juárez, exaltar la memoria de Carranza y no negarle el espacio que le corresponde en la historia, desde luego en la historia constitucional de México. Y por eso llegó, si quieren ustedes, como un dios menor de nuestro panteón de héroes cívicos, pero llegó al altar de la patria, don Venustiano Carranza, con mucha justicia, pero también con mucho talento político. Y por eso la revolución terminó por integrar a todo el mundo en un solo partido, a la muerte, al asesinato de Obregón, como ustedes recordarán, ¿verdad? Un partido que permitió a todas las facciones que quisieran y pudieran competir acceder al poder, ¿no? Y tan es así que, como dice el propio Javier García Diego, 4 presidentes de la República, posteriores, obviamente, tuvieron algo que ver con los sucesos de Tlaxcala-Altongo. Desde luego, don Adolfo de la Huerta, por supuesto, el general Obregón, por supuesto, el general Calles, pero también mi general y paisano, don Lázaro Cárdenas, es más, 5, porque cumplió un papel menor como secretario particular del general Jacinto B. Treviño, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Esta es una hermosa metáfora de que todo el mundo que cupo en Tlaxcala-Altongo luego cupo en el proyecto de la revolución, del Partido de la Revolución, ¿no? Bien, mal, regular, los calificativos morales se los dejo a ustedes, ¿no? Hay muchos aspectos de Obregón, por ejemplo, ese personaje sanguinario que fue, que no son, pues obviamente, muy molestos, pero hay otros aspectos enormemente rescatables de la construcción institucional, desde luego en un Calles y en el propio Obregón. Bueno, para terminar, como en el álbum blanco de los Beatles, que es un fabuloso contrapunto, canción por canción, entre Lennon y McCartney, parece que se están haciendo competencias a ver quién escribía la mejor canción.
Bueno, pues como en el álbum blanco, que este contrapunto entre Lennon y McCartney se resuelve en favor de Harrison, porque es George Harrison el que escribe While My Guitar Gently Weeps, la gran canción del álbum blanco, del álbum doble, que es el álbum blanco. Lo mismo pasa con la revolución. La revolución se fragua en la batalla sin cuartel entre Villa y Carranza, con el triunfo aparentemente final de Álvaro Obregón. Y creo que Los de Abajo da perfecta cuenta de esta solo aparente paradoja de nuestra terrible y hermosa historia patria, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y creo que ahora hay comentarios en el chat, Ale. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Estrada. Como bien lo dijo al inicio de su intervención, la revolución es todo menos simple y a partir de su extraordinaria presentación, yo creo que a todos quienes estamos aquí nos han venido una serie de reflexiones, no simples, por supuesto, sobre lo que nos acaba de comentar. Me gustaría rápidamente destacar así puntos claves de lo que nos acaba de decir. Es una novela reaccionaria, realmente. Habríamos pasado el examen, la pregunta del examen respecto a por qué se llama Los de Abajo. Yo creo que yo lo hubiera reprobado en ese sentido, porque de entrada el título te da esa ambivalencia y te hace recordar el marxismo, esta postura del estructuralismo. Gracias por decirnos, doctor Estrada, quiénes son los verdaderos héroes de la revolución, esos héroes anónimos. También por mencionar esta opresión de las mujeres, que Mariano Azuela no falsea de ninguna manera, pero que nos permite ver precisamente cuál es la histórica realidad de opresión de las mujeres. Y un comentario que me llamó mucho la atención es acerca del desencanto de esta forja del héroe. Después de tantos años de lucha, ¿cómo evitar este desencanto? Sería mi pregunta. ¿Cómo evitar ese desencanto? No hay marcha atrás y podríamos cerrar con la idea que cierra un poco el libro de cuando se tira la piedra en el pozo, solo se lucha porque la piedra sigue cayendo. Y bueno, agradecemos muchísimo sus intervenciones y ahora sí le pasaría a darle el uso de la voz a mis compañeros. Me pide en primer lugar Daniel Vázquez hacer uso de la voz. Adelante, Daniel, por favor. Hola, ¿qué tal? A todas y a todos mis compañeras y compañeros del tribunal. Buenas tardes, Ale Tello, Rafael Estrada y Agustín Millán. A mí me parecen interesantes 3 puntos de la de Mariano Azuela. Voy por partes. La crudeza y la brutalidad de la guerra, así como sus estrategias descritas, son tan vívidas y palpables que se pueden sentir como si se estuviera videojugando uno de estos shooters en primera persona. En este contexto tiene cabida la incesante descripción de los revolucionarios como harapientos, piojosos, mugrosos, campesinos y gente sin nombre, por ejemplo el codorniz, el meco, el manteca, que como pobres diablos no tienen otra salida que pelear surgiendo desde abajo. Para ubicar este ambiente sórdido de pobreza e injusticia, la geografía desempeña un papel vital. Las imágenes que evoca Azuela al describir el terreno, por ejemplo, la sierra implacable y filosa, la noche en la que hay que aprender a discernir las formas o los laberínticos callejones de Zacatecas, y cómo los revolucionarios se adaptan a este, nos hace tenerlo presente como un personaje más mudo e inmóvil, testigo de la transformación de una sociedad harta de vivir oprimida. Gracias a su experiencia al haber participado en las filas villistas, Mariano Azuela nos brinda esta perspectiva de fusil en mano. Un segundo punto que me trae aquí es el manejo del lenguaje, que me resulta impecable y preciso. Los personajes se expresan de un modo tan natural que uno siente que está presente con ellos, con un habla que me recuerda a mi infancia cuando visitaba a mis familiares en el campo. En este universo léxico veo acertado el empleo del alítote, que es una figura retórica que cumple una función de atenuación. Así, por ejemplo, con el fin de evitar el uso de una expresión vulgar u obscena, se emplean eufemismos como «ya me quemaron», gritó Demetrio y rechinó los dientes, «hijos de», o «madre mía de pipa, que no le fierre a este hijo de la mala palabra». Considero que Azuela hizo estas omisiones no por cuestión de tabú. La guerra descrita es ya de por sí sórdida, que no requiere de crudos aderezos estilísticos.
Y un tercer punto es el tema de la leva, presente en los de abajo, que me remitió de inmediato al filme Voces Inocentes, dirigido por Luis Mandoki, y que está contextualizado en la Guerra Civil Salvadoreña de 1980. La película se enfoca en las acciones del ejército salvadoreño al invadir un poblado para llevarse a los niños y usarlos como combatientes, aunque los contras también hacen lo mismo. Ahí, los reclutados tienen que resignarse a pelear y vivir en un estado perpetuo de fuego amigo, donde tu nuevo enemigo es aquel niño con el que jugaste ayer a la vuelta de tu casa. En la obra de Azuela hay un extracto en la batalla de Zacatecas donde un hombre del pueblo ayuda a la compañía de Demetrio con la esperanza de rescatar a su hermano de las filas de los federales, el cual fue levantado por estos, no obstante que pierde la vida en la pelea. Por su parte, Luis Cervantes es un desertor que fue atrapado y encuartelado por sus actos disidentes como periodista y que después se integra a las filas de Demetrio Macías. El reclutamiento obligatorio o leva es un fantasma que está presente en esta novela y que arrasa y deja poblados desolados, con mujeres harapientas y niños desnutridos y desnudos. Concluye reflexionando que hoy en día vivimos otra leva igual de invisible, esa en la que el crimen organizado se lleva a los hombres y pone a pelear a quienes un día fueron hermanos. Muchas gracias. Al contrario, Daniel, muchas gracias a ti por tu comentario. A continuación, le daríamos el uso de la voz a Mauricio del Toro. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Hola, Rafa, gusto en saludarte. Siempre muy claro y bueno, con toda esta bagaje histórico que siempre imprimes a tus charlas. Maravilloso. A mí, ¿qué me gustaría destacar? Una primera cuestión que me gustaría decir es el contraste claro de la narrativa entre este módulo del círculo de lectura y el anterior. Aunque en el anterior también está presente la Revolución Mexicana desde una faceta, ¿no? En Paraguas para Chocolate, en fin, en las novelas que ya estuvimos revisando. Aquí pues entramos ya a un periodo anterior en el tiempo histórico de su escritura, obviamente, y también de su propia narrativa. Entonces es una experiencia distinta con un narrador más omnipresente, ¿no? Omniconsciente, con unos personajes no tan detallados en su esencia, en sus emociones como los que vimos en el módulo anterior, pero igual de apasionante en muchos de sus extremos. Algunas de esas novelas que, como ya decía Rafa, también nos hacen recordar algunas lecturas pues de los años de la prepa, de la secundaria, no sé. Otras que yo sinceramente no conozco y que será un gusto leer y acompañar, pero bueno, me detengo ahora un poco en el prólogo de Carlos Fuentes, que se me hizo también muy interesante, breve, pero se me hizo interesante, en la edición esta que se ha puesto en pantalla y que es la que yo pude también tener acceso. En otras, no sé cuál sería el prólogo. Pero en esta dice Fuentes: Azuela conoce perfectamente los linderos de su experiencia literaria e histórica y su advertencia es solo esta. El orden épico de esta revolución, la mexicana, puede traducirse en una reproducción del despotismo anterior porque, y esta es la riqueza verdadera de su obra de novelista, las matrices políticas, familiares, sexuales, intelectuales y morales del antiguo orden, el orden colonial y patrimonialista, no han sido transformadas en profundidad. A mí, y bueno, y a partir de ahí, y antes y después de este prólogo, alude a esta idea de la épica del fracaso, a esta idea del héroe que al final no cumple o no culmina con este camino del héroe conocido por todos, ¿no? De Campbell y las películas de Star Wars o de Matrix o de todas estas cuestiones. Aquí el héroe se torna y se transforma y por momentos ya no sabemos quién es, y hacia dónde va, salvo por algunos diálogos también finales que vuelven a decirlo cuando le ofrecen la posibilidad de tener más riquezas y él dice, bueno, yo no, esto no es lo mío, ¿no? De alguna forma. Y vemos que Luis Cervantes sí está en otro lugar, en un refugio más pues a salvo, digamos, de lo que es este movimiento y con ansias de enriquecerse en un perfil distinto. Entonces, a mí esto me llama mucho la atención y sin duda me paso al tercer comentario, que es esta idea de la revolución fue para la actual narrativa política la tercera transformación. Y ahora estamos en la cuarta transformación, ¿no? Y eso nos pone en una coyuntura bien interesante, porque, bueno, habrá una novela de la cuarta transformación, o ya se estará escribiendo, no sé. Pero bueno, creo yo que
sí la novela de la Revolución Mexicana, aunque claro que está circunscrita a grandes nombres, ¿no? A grandes plumas, y que nos recuerda un momento de nacionalismo y una serie de cuestiones que no están ya tan fuertes, creo yo, en la vida cotidiana. Ahora surgen nuevos simbolismos, nuevos rituales, y se trata de reestructurar ese simbolismo. Y creo yo que leer sobre esta novela de la Revolución Mexicana es recordar esto que dice Carlos Fuentes, ¿no? Esta idea de, y lo vuelve a poner, las matrices políticas, familiares, sexuales, intelectuales y morales del antiguo orden, el orden colonial y patrimonialista, no han sido transformadas en profundidad, ¿no? Y hasta qué punto ahora estamos todavía ante ese reto y qué es lo que va a venir, ¿no? En un tema de reflexión social, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí me quedaría, les agradezco mucho la posibilidad de compartir. Gracias, Agustín, nuevamente por toda la invitación. Gracias, Ale, y muchas gracias, Rafa, y el gusto de saludar a todas y a todos. Tu micrófono, Ale. Micrófono, Ale. Gracias, Mao. Perdón, muchísimas gracias. Sí, Mao, es muy interesante, muy bueno este prólogo de Max Weber, de Carlos Fuentes, que retoma Max Weber. Excelente. Muchísimas gracias, Mao. A continuación, daríamos el uso de la voz a Lucy Farías. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas y a todos. Y desde luego también a nuestro querido Rafa Estrada Mitchell, que nos hace... ¿Sí me escuchan? Te estamos escuchando un poco entrecortado. A ver, intenta volver a iniciar. No, no te escuchamos, Lucy. No sé si será... A ver, ¿ahí estás? ¿Mejor? Sí, mejor. Después. No, tal vez sea una cuestión de conexión de tu internet, Lucy, porque no te escuchamos muy a destiempo. En lo que tal vez podemos arreglar esa desconexión, entonces daría uso de la voz a Mario Alexandro, por favor. Hola, Mario, ¿nos escuchas? Ale, él se disculpó, me parece que tenía sesión. Ah. Entonces pasaríamos, por favor, con Marina Rodríguez. Sí, hola. Hola, Marina, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿sí me escucha bien ahí? Sí, muy bien. Bueno, a mí, buenas tardes a todos. A mí me gustaría mencionar dos aspectos de la novela. Y bueno, el primero, ya habló un poco Daniel de esto, es la forma en la que está escrita la obra, con esa prosa entrecortada y especialmente el lenguaje popular de la época, con sus matices coloquiales. No es mi favorita porque a veces me costaba mucho trabajo entender algunas cosas que decían, pero bueno, refleja de una mejor manera la realidad que se vivía, y al menos a mí ese lenguaje me hizo imaginar más fácilmente los escenarios en que se desarrollaba la historia, especialmente las emociones de sus personajes. No sé, por ejemplo, cuando Camila le pide a Luis Cervantes, al curro, que le repase la Adelita, casi la veía moviéndose, sonriendo de nervios y con sus coqueteos inútiles para conquistarlo, ¿no? Y bueno, muchos otros pasajes que se relacionan con este lenguaje, ¿no? Y bueno, otro punto muy importante de este libro es que me parece que no está enfocada en engrandecer a nadie, ¿no?
como lo comentaba Mauricio, se muestra un antihéroe. Es más bien un relato desde la visión de todos los que estamos abajo, a quienes tampoco representa como héroes, ¿no? Muestra la violencia en todos los sentidos de la situación social, como errores, opresión, crímenes, corrupción, abusos, contra pues todos quienes se encuentran en situaciones de una mayor vulnerabilidad, violaciones a las mujeres, no sé, por ejemplo, cuando a la futura o a la novia de Luis Cervantes, que en realidad era una niña que, como describen, apenas llegaba a los 14 años, la sacaron de su casa y por peleas y borracheras, pues fue el güero Margarito quien terminó con ella en la recámara. Otro sería el de Camila, quien con engaños de Luis Cervantes abandonó su poblado y pues también después de una borrachera terminó en la cama de Demetrio Macías, ¿no? Este antihéroe. También se muestran crímenes de guerra, como cuando el güero Margarito maltrata, atormenta y asesina a su prisionero, pero pues ya con crueldad y por diversión, ¿no? También hay todo lo que ellos al principio evitaban y criticaban de los federales, como eran los robos y los daños a las casas y a todos los paisanos, pues ellos terminan haciéndolo, ¿no? Y pues mucho de ello yo creo que se debe porque así como en la leva iban pues levantando a mucha gente de la parte del ejército, en este caso eran desertores, perdón, no desertores, eran pues de alguna manera como personas que iban huyendo de algún crimen. Sí había personas revolucionarias con esos ideales, pero pues no eran ni siquiera la mayoría. Entonces, pues muchos iban nada más a la bola, como lo mencionaron, ¿no? Y bueno, Rafael mencionaba que problemas de los que se presentan podrían ser actuales, ¿no? Decía, estos serían los difíciles, total. Yo creo que Mariano Azuela tal vez quiso dar esa idea de, pues sí, todo se sigue repitiendo y todo, en la misma novela, ¿no? Cuando dice que termina en el mismo lugar donde empezó todo y de la misma manera, ¿no? Escondiéndose en el cerro, en el mismo lugar y disparando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marina, qué gusto saludarte. A continuación, damos el uso de la voz a José Ramón Narváez. Sí, muchas gracias, Ale. Yo encantado de poder participar ahora en este nuevo círculo. Felicito a la Dirección de Documentación y a todo el personal que hace posible esto. También, pues, qué bueno que empezamos con esta novela y con Rafa Estrada, que es, como ya se dijo, un magnífico exponente de la historia nacional y de la historia constitucional nacional. Y en ese sentido, quisiera como aportar, complementar o incluso a lo mejor hasta puede ser una pregunta para el propio Rafa. A mí siempre me ha llamado la atención qué posible relación pudiera haber entre estos procesos culturales y literarios, sumado el cine, y la propia escritura, redacción de lo constitucional, ¿no? Considerando la fecha en la que salen los de abajo, es muy posible que los constituyentes de Querétaro la hayan leído y que incluso una idea sobre la revolución esté implícita o relacionada en ambos textos. Siempre me ha parecido esto un misterio. 2 años después aparece una película que a mí me parece fundamental, que deberíamos de ver todos los mexicanos y las mexicanas, que es El automóvil gris. Y en esa película
no me voy a detener mucho porque es apasionante esa historia de cómo los carrancistas, y carrancear significaba robar o apropiarse de los bienes ajenos, se hacen del poder de se llegan a Ciudad de México y empiezan a operar de manera criminal, digamos, la administración o el gobierno de la Ciudad de México. Eso Enrique Rosas lo lleva a su cámara, a su lente, y después termina haciendo una película en donde se exculpa a los verdaderos criminales, ¿no? Entonces, los de abajo hay esa idea, esa idea de la revolución como un ajuste de cuentas, no sé cómo explicarlo, y que después pues constituye una especie también como de venganza, revancha, no sé, y que se convierte de alguna manera en un hito hermenéutico, porque de hecho durante el periodo cardenista hubo 2 ministros que, no teniendo los estudios jurídicos, llegaron a la Suprema Corte justo porque eran los mejores exponentes de los principios revolucionarios. Y si seguimos discutiendo incluso hasta hoy si la revolución concluyó o no, o si la revolución después tomó otro cariz, quizá otras palabras, otros conceptos, ¿no? Como por ejemplo transición o ahora transformación, pues me parece que seguimos como ahí en un círculo que no se ha cerrado, que implica a veces estos ajustes de cuentas o estas violencias, y no sé, insisto, qué tanto eso está en ese proceso constitucional, o sea, qué tanto de alguna manera se influyeron estos movimientos y el propio derecho constitucional hasta el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, José Ramón. A continuación, a ver si podemos ya conectarnos con Lucy Farías, a ver si puede... ¿Me escuchan? Ya te escucho. ¿Ahí? Bueno, ya estoy en un mejor lugar. Disculpen el momentito que hubo ahí de pérdida de señal, pero bueno, saludo a todas y a todos, en especial a Rafa, que es un gusto siempre oírlo hablar de historia y de toda nuestra realidad, ¿no? A través del tiempo. Yo quería hacer breves comentarios nada más, un poco decir que esto de la revolución, pues siempre es un caos, ¿no? Hay un orden, luego hay un caos, y luego un caos, y luego un orden, y ahí como que se refleja mucho el caos que vivían los propios revolucionarios, porque llega un momento en el que no saben por qué están yendo a luchar, ¿no? Hay algunos que sí tienen claro lo que van a hacer, pero puede ser en contra del cacique, pero hay otros que quieren nada más tomar, hay otros que nada más quieren pues un poco robar también, o no tienen trabajo, ya no tienen familia, ya no tienen casa, y se van sumando. Entonces todo esto pues como que es un caos natural de la revolución. Un poco quería preguntarle también a Rafa el tema de Azuela y Cervantes, ¿qué tanto están relacionados como una sola persona? Porque se dice que ambos pues eran doctores, ambos estaban en estas cuestiones de pues sociales, ¿no? Y demás. Y bueno, pues un poco también darle la vuelta por el tema de que ya lo habías dicho tú, Rafa, las de abajo, ¿no? Ver a las mujeres de esa época cómo estaban verdaderamente, pero hasta abajo, más abajo de lo que nos imaginamos, porque sufrían violaciones, sufrían una infinidad de cosas que históricas, como dicen los textos que hablan del sufrimiento y la discriminación contra la mujer. Y bueno, lo que decía también por ahí alguno de nuestros compañeros es el lenguaje del no me cuadra, me visten toda la chapa, Jesús, María y José, ya me quebraron. Todo eso pues a mí me recordó a mi abuelo, que así nos hablaba diario en la casa, hablaba de no le vais a dar en la chapa. Y yo decía, pero ¿cuál chapa, no? Y un poco es exactamente lo que está muy bien plasmado con ese lenguaje maravilloso de Azuela, pero que también mezcla este tipo de lenguaje que es muy mexicano, muy revolucionario y que está muy presente en toda la novela, ¿no? Son muchas metáforas, entiendo yo la principal, los de abajo, pero muchas metáforas se utilizan, y bueno, pues al final del día, pues es algo muy ilustrativo que nos hace reflexionar sobre cómo se dieron las cosas en esa época tan convulsa, ¿no? Tan caótica, pero que al final del día
como dice nuestro compañero José Ramón, pues nos da resultados de una nueva era, ¿no? Yo los saludo a todos y a todas y muchas gracias. Al contrario, Lucy, muchas gracias a ti. Parece que con la participación de Lucy cerraríamos las intervenciones del círculo de lectura y así daríamos entonces el uso de la voz a Rafael para que nos dé sus reflexiones de cierre. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, creo que solo hay un par de cuestionamientos. A mí perdí la señal un momento, no, si alguien no escuché, le pido una disculpa, pero un poco lo que mi muy querida Lucy Farías me pregunta. Bueno, pues sí, en efecto, yo creo que hay una suerte de arquetipo de este intelectual idealista que se da a la lucha revolucionaria. Yo creo que don Mariano Azuela de algún modo se sentía incluido en ese arquetipo, pero creo que el dibujo que hace de Azuela como Luis Cervantes, si es el caso, es un dibujo autocrítico. Insisto mucho, me gustaría mucho insistir en eso. Para nada se pone como el gran héroe de la novela, no resulta serlo, a pesar de todo. Es un hombre de muchas luces, pero que también tiene sus sombras, por ejemplo, en el trato a Camila, lo cual conecta con las de abajo que mencionaba, porque por más que es un hombre educado, de todas formas, con mucha claridad, mantiene Luis Cervantes en una suerte de minoridad ad perpetuam a la mujer, ¿no? Incluso la ve como una mercancía, se la ofrece tal cual al general Macías, todavía no general por entonces, pero también cuando accede al generalato, de todas formas, sigue en esta suerte de labor muy del secretario particular de aquellas épocas de conseguirle todo tipo de deleites a su jefe, incluido, por supuesto, el que tiene que ver con los encantos femeninos. No hay, pues, una conciencia, como sí la hay en otras facciones revolucionarias, por lo menos en las luchas de mujeres como Hermila Galindo, secretaria particular a su vez del primer jefe Carranza, ¿no? Que como ustedes saben, quiso llegar al Congreso, hizo una interpretación muy interesante de la Constitución y aún así se le negó en pleno sede de Congreso Constituyente por el mismísimo Félix Palavicini y otros carrancistas, se le negó la oportunidad, ya no digan ustedes de ser diputada constituyente, sino aún diputada ordinaria, a pesar de que tenía las credenciales y una interpretación adecuada de la Constitución le hubiera podido abrir las puertas. Bueno, en todo caso, creo yo que son demasiadas casualidades que Luis Cervantes haya sido un estudiante de medicina, que haya sido un periodista, un hombre que leía, que escribía, que hablaba bonito, que tiene impresionados a todos, los de la gavilla de Macías, ¿no? Incluso a los más rudos y a los más tremendos, ¿no? Y yo creo que de alguna forma Azuela está diciendo, no sé qué tanto en la primera versión, Lucy, esta de los fascículos, que en realidad pues es eso, escenas cortos de la revolución, sino ya después, a la hora de condensar su obra, de traspasarla por el hilo conductor, cuánto de lo que está diciendo Luis Cervantes le hubiera gustado decirlo en alta y clara voz a Mariano Azuela, ¿no? Creo que muy claramente hay algo de todo eso, no todo, que le puede ser atribuido a Azuela, en el supuesto además de que Azuela es el narrador omnisciente, con este lenguaje muy bien entendido de las clases populares y de la población rural de fines del Porfiriato, que ustedes han destacado mucho. Yo creo que es una maravilla y una enorme aportación al castellano, como se reconoció en la mismísima España peninsular por aquel entonces, ¿no? Es decir, enriqueció mucho al castellano la forma en que Azuela dio a conocer la manera en que nuestros abuelitos, Lucy, hablaban, ¿no? Todo esto que han destacado ustedes. Y bueno, una cosa que se me pasó a decir, pero que afortunadamente han mencionado ya ustedes y de forma mucho más lúcida que yo, la presencia de la leva. Efectivamente, una y otra vez el problema de opresión para los de abajo es que llegaban los federales y los montaban, a querer o no, en el ejército opresor. Y muchas de las mujeres, precisamente de las de abajo, le agradecen
a Macías la labor libertadora y le dicen, nosotros estamos con usted porque aquellos cuicos desgraciados, ¿no? Los mochos, los federales, hay una ridiculización en Fresnillo a la forma en que aparece un coronel con altas pretensiones, casi de general bismarquiano, prusiano, ¿no? Incluso lo menciona así, con los bigotes muy atildados, rubio, ya pensando en el parte que le va a rendir al secretario de la guerra, al temible Aureliano Blanquet, de ingratísima memoria, ¿no? Respecto de la derrota que le va a infligir a estos bandoleros de Macías, ¿no? Y bueno, pues no va por la respuesta a Roma, como ustedes saben, ¿no? Como veo que todos han leído la novela, pues ya no me corto de echárselas a perder, ¿no? No fue por la respuesta a Roma y terminó terriblemente vilipendiado. Bueno, pues muy buena parte del ejército, como nos recordaban, del ejército huertista, estaba basado en la leva. En eso que José Ramón Narváez, Mauricio del Toro, conocen muy bien por el análisis de los archivos de la época del Porfiriato y de la época de la Primera Revolución, que fue atacado y combatido una y otra vez mediante el juicio de amparo, ¿no? O sea, eso es interesante, no lo destaca aquí Azuela, Azuela médico y no abogado como los que seguirían, pero es enormemente interesante, ¿verdad? El juicio de amparo, si para algo sirvió en este país en época de Díaz, fue para evitar la leva como acto terriblemente arbitrario, desmembrador de familias, es más, grotesco, ¿no? No hay que dudar en calificarlo como tal. Y bueno, pues nunca había yo pensado, pero qué terrible que hoy enfrentemos una suerte de leva extralegal por parte de las gavillas también, nada más que del crimen organizado, ¿no? Es terrible, nada más de pensarlo, volver a esos fantasmas de nuestra historia, bueno, se me antoja ponerme a acariciar al Xoloscuincle como está haciendo Frida Kahlo en el retrato que tiene atrás Alejandra Tello, ¿no? Un poco para consolarnos. Hay cosas buenas en la mexicanidad como los xolos o los vestidos de flores y los tocados de Frida, y hay otras cosas que como pesadilla fantasmagórica se presentan una y otra vez. Cada 100 años los indígenas de México vuelven a alzarse, decía don Justo Sierra, ¿no? Los de abajo creo que hablan muy puntualmente de eso, más allá de todos los defectos técnicos que pueda tener una novela por entregas, que quizá resultó desilvanada en algunos aspectos, ¿no? Como han sugerido algunos críticos literarios de alcances mucho mayores que yo. Pero ahí sigue como una gran novela, ahora sí lo puedo decir tal cual, no reaccionaria, por más crítica que es, y terriblemente crítica, con los villistas, con los carrancistas, con todos los que se le ponen enfrente, incluido el propio arquetipo del profesionista Lucy, venido a miembro de las fuerzas revolucionarias. Insisto mucho en este punto, autocrítica, que cómo nos hace falta en este país, somos todo menos autocríticos, ¿no? Y sin embargo, ahí sigue una gran novela, no sé yo si revolucionaria, pero sí una gran novela de la revolución. Y finalmente muy bien hilvanada, ¿no? Muy bien hilvanada. Adelante, Ale. Muchísimas gracias, doctor, por dar respuesta a estos comentarios. Y pues con esto cerraríamos ya este círculo de lectura. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar esta tarde con nosotros. Y ahora cedo el uso de la voz al licenciado Millán. Gracias, Ale. Bueno, pues felicidades a nuestro invitado de honor, Rafael Estrada Mitchell, la gran participación también de Ale Tello como moderadora. Muchas gracias, Ale. Y antes de despedirnos, yo quiero aprovechar para informarles que el siguiente círculo de lectura lo vamos a llevar a cabo el próximo jueves 8 de octubre a la misma hora, a las 6 de la tarde, para que podamos comentar detalles de la obra titulada Cartucho, de la escritora Nelly Campobello. Ahora le voy a solicitar a mi compañero Alberto Banderas que mostremos en pantalla los reconocimientos que se han preparado para el doctor Rafael Estrada Mitchell y para
la maestra Letello, que les vamos a hacer llegar en breve directamente en formato físico, y pues abrimos micrófonos para darles un aplauso por todas las intervenciones, por esta gran narrativa que hizo Rafael Estrada. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy Gracias. buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Mucho.